empieza en el pasado, pero esta parte es en el futuro, que en este instante es tu presente. ¿Qué? Ahí vemos a un Geto oscuro, como mi alma, que se ve 100% perdido en sí mismo y hasta en piloto automático, tragando una maldición. Y si te preguntas a qué sabe, a trapo sucio que se utilizó para limpiar vómito. Y con ese pensamiento comenzamos el video. Buenas, ¿cómo están? Yo soy Chefi y en este video vamos a hacer un resumen de Inventory Arc de Jujutsu Kaisen, mejor conocido como el arco de Gojo joven. Y sé que ahora mismo hay un tema súper viral de Gojo Satoru y estoy muy al tanto de esto. Si Gojo y Yogo se casan, su hijo sería Yoyo o Gogo, Team Yoyo. Y ahora sí, comencemos con el video. La historia empieza con Utahime y Mei Mei yendo hacia una misión. Una familia tenía un restaurante de yakiniku, pero llegó la enfermedad de las vacas locas y la familia se fue a la quiebra. Así que el padre decide practicar la morición con toda la familia, porque amar es compartir. A partir de ese momento se dice que la casa estaba embrujada. Debido a esto, muchas personas visitaban la casa para hacer pruebas de valentía y terminaban valerosamente desaparecidos. ¿Soy yo o todos los países tienen una historia de casas embrujadas? ¿Cuál es la de tu país? Así que Utahime y Mei Mei entran a investigar la mansión embrujada. Se separan para buscar por diferentes lados. Utahime va al segundo piso y Mei Mei al primero. Utahime entra a revisar el cuarto. Es tan silencioso que da miedo. Todo se ve tétrico. Solo escuchas los crujidos de sus pasos. Hay una cama al fondo, así que toma valor para ver qué hay debajo. Se acerca más, levanta la cobija y... eran ratones. Utahime sale corriendo, se encuentra con Mei Mei y descubren que están atrapadas en una barrera, así que crean un super plan para romper la barrera y atacar a la maldición que está detrás. De pronto la casa se destruye. Entonces, ¿su super plan fue efectivo? Nunca lo sabrás, porque el que rompió la barrera fue Super Gojo. Y aquí es cuando podemos ver a los profesores de Jujutsu cuando aún no eran profesores. Y ellos son Gojo Satoru como el hombre hermoso, fabuloso y fuerte, Geto Suguru como el chico del flequillo y Shoko como la menor de edad que fuma. Geto y Gojo fueron los que destruyeron la maldición. Y aquí llegamos al corazón de este arco, así que presta atención. Shoko aparece y podemos descubrir que Utahime tiene tanto amor por Shoko como odio por Gojo. Y después de esto todos son felices. Ganaron, son fuertes, mira qué felices son. Hasta que sale la pregunta, ¿pusieron el velo? No, no ese velo, este velo. Algo que les permite combatir maldiciones sin que la gente normal pueda verlo. Lo más básico que deben hacer en una misión. Y por supuesto no lo pusieron. ¿Y quién se olvidó? No importa, son unidos, nadie los va a acusar. Gojo, sin entender por qué tiene que preocuparse tanto por los no hechiceros, se desquita con el aro de básquet. Geto actúa como su conciencia y trata de hacerle entrar en razón. Y Shoko está haciendo Shoko. El director les encarga a Geto y a Gojo otra super misión. Algo que solo ellos pueden hacer porque son súper fuertes. Y es proteger al recipiente. No, ese no, este. Pero antes de hablar del recipiente, hablemos de Tengen-sama. Por ahora sabemos que es un ser poderoso, pero hasta esta parte de la historia no tenemos idea de cómo se ve. La cosa es que es eterno, pero su cuerpo no. Así que cada 500 años necesita tomar uno nuevo. Si no lo hace, evoluciona. Y aunque esto suene bueno, es malo, como yo. Básicamente porque él es el que protege a las escuelas de Jujutsu con barreras y ayuda con reforzar las barreras que usan. Y ahora, el cuerpo que va a tomar Tengen-sama es de Eriko Amanai, también conocida como el recipiente, una adolescente de 14 años. Y esta persona montando una maldición es Kuroi, la chica que la cuida. Prácticamente es la única familia que tiene Eriko porque sus padres murieron cuando ella era pequeña. Pero bueno, de vuelta a la misión. Geto y Gojo tienen que cuidarla hasta que se fusione con Tengen-sama. Esto será dentro de 2 días. ¿Y por qué tienen que cuidarla? Pues la ubicación de Eriko se filtró y ahora hay 2 grupos, uno más loco que el otro tratando de matarla. Y lo que tienes que saber es que uno se llama Q y el otro Asociación de Vasijas del Tiempo. Q son hechiceros y el grupo de Asociación de Vasijas del Tiempo son personas que forman un culto. No son hechiceros de Jujutsu. Ellos no quieren que se haga la fusión porque algo tan puro como Tengen-sama no puede juntarse con algo tan impuro. O sea, Eriko. Y ahora sí empieza la super misión. Van a la casa de Eriko. Geto entra a buscarla y Gojo se queda afuera. De pronto hay un fuego artificial grandote en el departamento de Eriko y hay un grupo de personas volando por la ventana. Las personas voladoras son Riko, que se desmaya, Geto y una persona del grupo Q. Geto y Gojo pelean contra los miembros de Q y Riko sigue desmayada. Estaba soñando con Gato-chan y que nadie en el mundo ha visto su espalda. Es porque es un secreto. Pero si este video llega a 2000 likes, Gato-chan back reveal. Wow. Mientras esto pasa, 2 hombres están contemplando desde un rascacielo todo lo que sucede. Ellos son Toji Zenin, que ya no se apellida Zenin, ahora es Fushiguro, también conocido como el viejo sabroso, y Shugon, también conocido como el hombre que nadie se acuerda su nombre. El desconocido le ofrece trabajo a Toji, deshacerse del recipiente, y para esto le van a pagar 30 millones de yenes. Toji no lo piensa mucho y acepta, pero
Pero no empieza inmediatamente. Primero tiene que perder todo el dinero que no tiene en las carreras de caballos. Sabiendo esto, el ignoto le hace 3 preguntas importantes. 1. ¿Por qué no ha empezado con la misión? Ya empezó, pero no se nota. 2. ¿Por qué sigue apostando si siempre pierde? Nunca lo sabremos. Y 3. ¿Cómo está su hijo? Toji no sabe de qué habla. Y ahora sí, Riko despierta. Geto y Goyo le explican la situación y ella empieza a golpearlos. Ellos la empiezan a sacudir y llega Kuroi a calmar las aguas. Riko, siendo la prudencia en persona, sabiendo que está siendo perseguida, va a la escuela para estar con sus amigas. Goyo intenta impedirlo, pero Masamichi le dice que por órdenes de Tengen-sama se hace lo que Riko quiera. Así que Goyo es la representación de la reportera y la niña. No le queda de otra y Riko va a la escuela. Por un momento todo empieza a ir más o menos bien, hasta que empieza a ir más o menos mal. Geto siente que alguien exorcizó a una de sus maldiciones. Por ende, Riko está en problemas. Van corriendo a la escuela y se dividen para encontrarla. Por un lado, Geto se encuentra con un abuelo, un boomer que cree que sabe más que el resto porque es anciano, con respeto a todos los boomers. Geto le da un golpe inesperado tan fuerte que dejó al abuelo alucinando con el perro que tuvo hace 50 años. El abuelo pierde. Por otro lado, Kuroi se encuentra con un hombre que está haciendo cosplay de Minecraft y lo destruye. Y finalmente Goyo encuentra a Riko. Entra al salón y no puede evitar ser hermoso y deslumbrado, al punto que provoca felonía. Y en el camino aparecen otras personas con el cosplay de Minecraft. Es una técnica maldita que permite multiplicarse. No eran parte del grupo Q ni del culto, sino que estaban en busca de Riko por la recompensa que tiene bajo su cabeza. Chan, chan, chan. Geto se entera de la recompensa que tiene Riko y se adelanta para ayudar a Goyo, dejando a Kuroi detrás. Pero esto fue un gran error. ¿Qué tan grande? Muy grande. Secuestran a Kuroi y amenazan con darle la munición si no la intercambian por Riko. Kuroi termina en el destino más lógico, donde llevas a una persona secuestrada. No. Exactamente. Okinawa, el Caribe de Japón. Todos viajan a Okinawa en Japón para hacer el rescate, para una misión peligrosa y dura que va a tomar mucho tiempo. 2 segundos después, Kuroi es rescatada. ¿Y ahora qué? Pues ya que están en Okinawa, hay que disfrutar Okinawa. Por otro lado, la escuela de Jujutsu, pensando que los chicos le estaban pasando muy duro, mandan refuerzos. Nanami, conocido como el chico cool con un peinado muy de la época. Y Haibara, conocido como Haibara. Haibara había escuchado que sus senpais estaban trabajando arduamente para proteger a Riko. Goyo a este punto estaba cansado. Pero aquí vemos cómo va cambiando y pasando de ser un niño rata a un niño menos rata. Porque a pesar de haber tenido su técnica de protección activa todo el tiempo, y no haber dormido nada, decide extender el viaje un día más para que Riko pueda disfrutar sus últimos momentos. Geto se preocupa por Goyo, pero él le dice que todo está bien. Él es fuerte y tiene a Geto con él. La cara de Geto escuchando esto. Y hasta aquí todo es feliz. Por lo tanto, tú eres feliz porque eres épico. No lo eres. Pero se acaba el viaje y finalmente Riko está en la escuela de Jujutsu. Momento tranquilo hasta que se derrumbe todo y pierdas tu estabilidad emocional. Pero la recuperarás en el siguiente arco. De pronto, Goyo es acuchillado por Toji. Goyo no lo puede creer, voltea y le dice que con mis avanzados conocimientos en japonés significa te he visto antes. Goyo activa su técnica para protegerse. Geto, confiando en que Goyo podrá encargarse, se lleva a Riko y a Kuroi y empieza la pelea de Goyo versus Toji. Goyo ataca, Toji rompe piso. Goyo intenta volver a atacar, pero de pronto se da cuenta que no puede leer los movimientos de Toji. Esto es porque Toji es un ser único y raro, que no tiene nada de energía maldita, algo inédito en el mundo de Jujutsu. Pero gracias a que no tiene energía maldita, tiene una fuerza bruta tipo la Chevis. De pronto, Toji ataca con unos bichos que distraen a Goyo y aprovecha en cortarlo de arriba a abajo con un cuchillo de maldición, que su efecto obliga a cancelar las técnicas malditas. Para asegurarse de que Goyo está bien fuera de este mundo, le clava otro cuchillo en la cabeza. Y aquí todo está mal, así que vamos a ponerlo peor. Ha llegado el momento de que Kuroi y Riko se despida. Adiós, Kuroi. Riko y Geto continúan hasta donde habita Tengen-sama. Geto le cuenta que él solo puede llegar hasta allí y que ella ya puede entrar para hacer la fusión o puede marcharse y volver a casa. Riko lo mira con cara de... Pero Geto le explica que él y Goyo habían acordado desde el principio que si el recipiente no quería hacer la fusión, no se hacía. Riko por primera vez se siente libre y quiere vivir. Nos sentimos más esperanzados que nunca. Y... ¡pan! Algo entra y sale de la cabeza de Riko. Adiós, Riko. Geto se queda con esta cara y tú y yo con esta. Toji cuenta que mató a Goyo y probablemente también a Kuroi. Y para los que están como chefis, pero ¿cómo entró Toji a la escuela? ¿Recuerdan que al principio Toji parecía flojo? Pues no era flojera, era procrastinación inteligente, porque Toji había ideado todo un plan. 1. Ya conocía que Goyo era extremadamente poderoso. De hecho, Goyo cuando era niño lo pudo ver a pesar de que no tenía energía maldita.
maldita. Con esto, Toji aprendió que Goyo tiene ojos que sirven más allá de la hermosura. 2. Toji necesitaba cansar a Goyo. Fue por esto que puso la recompensa sobre la cabeza de Eriko. Sabía que nadie iba a lograr hacerle nada, pero obligaba a Goyo a tener su técnica activa todo el tiempo, agotándolo. 3. La captura de Kuroi en Okinawa. Para este punto, el cuerpo de Goyo estaba más cansado que los gatos de mis sopas. 4. Estudió las técnicas de Goyo. 5. Sabía que la escuela tenía una barrera protectora, pero también sabía que había huecos por donde podía entrar. 6. No te pierdas. Conocía que era una de las épocas del año donde todos estaban más ocupados, así que habría menos gente. 7. Llenó la escuela de bicho. 8. Hizo que su maldición se tragara el cuchillo maldito. Luego él se tragó la maldición, y como la saca de él, Himeno Style. Esto lo hizo para que nadie pudiera percibir sus armas malditas. Y por último, logró encontrar a Geto y a Riko porque tenía los sentidos súper desarrollados. Geto, después de escuchar esto, poniendo la misma cara que Goku cuando mataron a Krillin, está 100% listo para destruir a Toji. Geto manda un espíritu vengativo que hace que Toji no pueda pelear hasta que responda a la pregunta: ¿soy hermosa? A esto tienes que saber que hay una maldición que está basada en una leyenda japonesa. Una mujer muy bella y vanidosa engaña a su esposo. Este, lleno de celos, le corta toda la cara mientras le pregunta si sigue creyendo que es hermosa. Y luego la desvive. La mujer regresa del inframundo con una máscara para hacerle lo mismo a sus víctimas. Va y les pregunta: ¿crees que soy hermosa? Y le dicen que sí, les quita la vida a tijerazos. Pero si le dicen que no, se quita la máscara y lo desvive a tijerazos. Así. Y para esto solo hay una respuesta correcta: no eres mi tipo. Y con esta respuesta, Toji le ganó la maldición. Pero bueno, un poco más de pelea y destrucción del palacio de Tengen-sama y Geto pierde. Toji se acuerda en medio de la conversación que tiene un hijo. Qué buen padre. Se llama Megumi. Luego recoge a Riko del suelo y se lleva el cuerpo para entregárselo a la cabeza del culto. Un hombre que está más loco que Shoutoker. No, espérense, nadie está más loco que Shoutoker. El señor le paga sus dineros y tienen tanta plata que, aparte de haber corrido con todos los gastos del viaje de Okinawa, le da un bono extra. Y para los que se preguntan ¿por qué el secuestro fue en Okinawa? Porque tenían un jet privado y podían usarlo. Todo tiene sentido. De pronto, Toji se encuentra con Goyo. Un Goyo que parece que ha tomado 7 tazas de café. Él le cuenta que cuando estuvo al borde de la muerte, utilizó su técnica de energía inversa para sanarse y sobrevivió gracias a que no le cortó la cabeza. Esto sería el error más grande de Toji. Goyo aplica su técnica secreta, que viene de combinar azul con rojo, el morado. Y con este color, Toji muere. Pero no sin antes decir que tiene un hijo que se llama Megumi. Y en 2 años iba a ser vendido al clan Zenin. Y Goyo podía hacer lo que quisiera con esta información. Y ese Megumi es nuestro Megumi. ¡Chan, chan, chan! Goyo y Geto se encuentran donde se reunían los del culto y se llevan el cuerpo de Riko. ¿Y quién es esta gente random? Es gente común que no controla energía maldita y está aplaudiendo la desvivisión de Riko. Este momento empieza a marcar el odio de Geto por la humanidad. Comparto ese sentimiento. 1 año después, Goyo se hizo más fuerte, poderoso y bello. Ahora hasta lo mandan solo a misiones. Geto también se ha dado cuenta de esto y cada vez está más alejado y perdido. Entran a escena 2 personas: Haibara, que ya lo conocemos, y Yuki Tsukumo, que no la conocemos. Haibara estaba súper emocionado por su próxima misión y Geto aprovecha en preguntarle si para él no es difícil ser un hechicero de Jujutsu. Él es más de los que no piensan mucho las cosas, solo las hace si se siente bien. De pronto aparece Yuki Tsukumo con una de las preguntas más controversiales de todo este arco: ¿qué tipo de chicas te gustan? Haibara le dice: las que comen bien. ¡No, Haibara! Gracias a esto tú, Tsukumo y yo nunca sabremos la respuesta. Tsukumo es una de las 4 Jujutsu Sorcerers de grado especial, conocida por no ir a misiones, hacer lo que le da la gana y viajar por el mundo. métase en la vida. Su filosofía de vida no se alinea con los de la escuela de Jujutsu. Ella no quiere atacar los síntomas, o sea, los espíritus malditos. Ella quiere acabar con la causa que lo genera. Básicamente, un espíritu maldito es un exceso de energía maldita proveniente de los humanos. Esa energía se acumula en forma de espíritus malditos, Como los gases. pero para que el plan de Tsukumo funcione hay 2 formas: que la humanidad se separe de la energía maldita para que nadie la tenga, como Toji, o que todos aprendan a controlar su energía maldita, como yo. Geto, en un dilema de odio a todos los humanos, pero no debería odiarlos, le gusta el segundo plan, pero no se puede decidir hasta que pasan 2 eventos definitivos. 1, la muerte de Haibara. Adiós, Haibara. 2, los aldeanos atacando a unas niñas por poder controlar energía maldita. Geto se decide y termina quemando toda la aldea, desviviendo a sus propios padres y haciéndose cabeza de culto al que odió, imponiendo miedo. Todo esto para llevar a cabo su plan: un mundo sin espíritus malditos. Geto y Goyo se separan para siempre, pero esta cara de dolor no es por la ruptura, sino la reacción de Goyo al conocer a Megumi. Es igual a su padre. Goyo
Goyo le da dos opciones a Megumi, irse con él o unirse al clan Zenin. Megumi elige a Goyo. Todo se vuelve negro y Goyo despierta en el presente, con una sonrisa en el rostro por recordar los eventos del pasado. Vemos a Itadori, Nobara y Megumi y disfruta este feliz momento, porque luego empieza el querido arco de Shibuya. No, God! ¡No! Y aquí acaba el video del día de hoy. Gracias a todos los seres humanos sin energía maldita por llegar hasta aquí. Voy a contestar una de sus preguntas random. ¿Cuál es mi partícula subatómica favorita? Muon, porque suena bonito. Pero bueno, gracias por llegar hasta esta parte del video. Y no se olviden que si nadie en este mundo los quiere, la Chefi sí. Yo les mando un corazón que sale de mi hombro en forma de onigiri. Gracias a todos los super suscriptores. Adiós. Procrastinación inteligente.